Pero están en nuestros estudios esta mañana los arquitectos José Arispe, que es presidente del Grupo de Arquitectos de la Región Andina, y el arquitecto Arturo Yepa Abanto, que es decano del Colegio de Arquitectos del Perú. Bienvenidos, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Estamos de regreso para hablar una vez más de este tema, pero ahora a raíz de la reconstrucción, ¿no es cierto? El presidente ayer dio un mensaje, dio incluso plazos, fases que se van a atravesar para la reconstrucción, pero esto nos pone una vez más sobre el tapete, sobre la manera como se ha estado construyendo en el Perú, no solamente viviendas o cómo se ha planeado el desarrollo urbano, sino incluso cómo se ha hecho el sistema de carreteras y la infraestructura vial, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿cuál es el papel que van a jugar ustedes en esto y cuál es el juicio que tienen los arquitectos sobre esto, ¿no? Sobre cómo enfrentar este tema, ¿no? Bueno, decir que ha habido planeamiento creo que no se ajusta mucho a la realidad. No hubo planeamiento. Las ciudades han crecido muy desordenadas. Y esto casi a propósito. Si alguien planeó algo, fue a propósito, ¿no? Un poco para, como el dicho popular, ganancia pescadores al río revuelto. Y eso es lo que ha sucedido. Entonces muchas inmobiliarias lo que han hecho es favorecerse solamente pensando en sus intereses económicos, nunca en los intereses sociales. Jamás pasó por su cabeza el bien común, priorizándolo sobre el bien personal. Que se puede conjugar ambas cosas, puede ser. Pero el tema está que no existe planificación, y uno de los ejemplos es Lima. Se hicieron estudios muy buenos de análisis, pero quedó en el papel. Nunca se aprobó los estudios para el Plan Lima. Y el 80% de ciudades del país no tiene planes. Entonces, simplemente no tienen. O sea, digamos, en el caso de Lima por lo menos hizo el esfuerzo de tener un plan que no se cumplió, pero en otras ciudades simplemente ni siquiera existe. Sí. Y el tema de gestión de riesgos es un tema que nunca se tomó en cuenta. Todos los análisis, estudios tanto de Curoibe como de otros, digamos, técnicos científicos, SISMID de la UNI, es letra muerta, porque simplemente son referenciales. Jamás una autoridad del Estado peruano en ningún nivel la promulgó como ley o como ordenanza o como elemento de gestión, tanto para los alcaldes para poder implementarla y hacerla respetar, como para los ciudadanos para recuperar sus derechos y reclamar sobre sus derechos ciudadanos. Entonces es letra muerta. Muchas veces se hacen estos anuncios, como lo decía el presidente de la República, que aparentemente hay buena fe, buena intención, pero no puede quedarse solamente en palabras, debe quedarse en cosas concretas, en hechos, en convocatoria a los colegios profesionales, acá el señor decano del Colegio de Arquitectos, a las entidades como CAPECO, Colegio de Ingenieros, entidades que están comprometidas, a la Federación de Construcción Civil, a todos los que han estado comprometidos en el tema constructivo de los últimos 20 o 30 años, con una ley totalmente fracasada como es la 29090. Esto ya hay que aceptarlo, fracasó esta ley. La ley, ¿qué ley es esta? ¿A qué se refiere esa ley? Es la ley de habilitaciones urbanas, la ley de edificación, no es la ley, digamos, que regula la edificación. O que debería regular, ¿no es cierto? Que debería regular, pero también tenemos una ausencia de un ofrecimiento que vienen haciendo sucesivamente distintos presidentes de la República, y es la ley de ordenamiento territorial. Sabemos que hay intereses detrás muy fuertes de grupos económicos de poder que les interesa que esto no exista. Entonces no hay reglas de juego claras. Entonces la inversión no puede darse con cierta estabilidad. ¿Por qué? Y menos al privado, porque no le interesa, porque no hay reglas de juego claras y prefiere trabajar en la informalidad. Entonces se alienta la informalidad. Esto creo que es el momento de recapacitar. Si vamos a pensar en hacer una reconstrucción... Porque ahora estamos hablando del tema de la reconstrucción en relación a una catástrofe provocada por el fenómeno del Niño, por las lluvias, por las inundaciones, por los huaicos. Pero podríamos estar hablando de la reconstrucción tras un terremoto altamente destructivo y nos llevaría probablemente a consecuencias mucho peores de las que tenemos hoy, pero lo que ha puesto en evidencia esta catástrofe es que hay gente asentada en lugares donde no debía estar, que se ha hecho construcciones, incluso desarrollos industriales, urbanizaciones, ciudades, carreteras y puentes sin tomar en cuenta el tema del riesgo al que estaban expuestos. A ver, permítame, Nicolás, yo quiero, para poder entender esta problemática, es importante distinguir tres líneas de acción. Hay una línea de acción que tiene que ver con el planeamiento urbano, que está regulado por una ley, la ley de municipalidades y el reglamento de acondicionamiento territorial, que establece la obligación de que todas las ciudades tengamos un plan urbano. A eso es lo que justamente Enrique Arispe nos ha comentado, que solamente el 20% de distritos cuentan con plan urbano, y entonces hay una carencia total de planificación
de las diferentes ciudades, asentamientos poblacionales. La otra línea de acción es la que tiene que ver con la gestión de riesgo. Es increíble, en nuestro país existe un sistema nacional de gestión de riesgo aprobado, también existe un plan nacional de gestión de riesgo de desastre, establece la obligación de que los gobiernos regionales y los gobiernos municipales incorporen las recomendaciones de la gestión de riesgos en la actualización de los planes urbanos, pero nos encontramos con una realidad que lo acabo de mencionar, que solamente el 20% de... Claro, o sea, está en el papel y nadie lo cumple. Y el otro conjunto de ciudades no tiene ningún plan. ¿Dónde está el vacío? Perdón, la otra, en la tercera línea de acción que tiene que ver con la actuación de los colegios profesionales, es la que tiene que ver con la ley 29090, que establece la obligación de que los colegios entren a aprobar los proyectos de habilitación urbana y de edificación que se presentan en todas las municipalidades. Sin embargo, la política del gobierno de los últimos años, no solamente el actual, de los sucesivos gobiernos, piensa que la participación de los colegios profesionales es una traba burocrática, es una barrera burocrática, y ha llegado a sustentar la simplificación administrativa. En el marco de la simplificación administrativa ha ido excluyendo poco a poco los proyectos que deben revisar las comisiones técnicas, es decir, los colegios profesionales, a tal punto que nos encontramos que los grandes proyectos, entiéndase aeropuertos, los puertos, y todo aquello que se mueve por inversión pública o por asociaciones públicas y privadas, están excluidos de revisión, son automáticas. El problema es que esa visión de simplificación administrativa, que también conduce a aquellos proyectos que forman parte de las concesiones, finalmente tampoco son vistas por nadie. Y entonces, ¿qué pasa cuando estos proyectos se ejecutan? Obviamente, si nadie lo ve, lo más probable es que tengan deficiencias técnicas. Eso que suena tan sano desde el punto de vista técnico, que se llama deficiencia, son vicios ocultos en buena cuenta, y esos vicios ocultos tienen que subsanarse y corregirse. Y cuando se subsanan y corregirse, vienen entonces la otra palabra bonita que se llama adicionales. Y esos adicionales con cláusulas y adendas que claro, tienen que pagar todos. Que ya sabemos a dónde van, ¿no? Y entonces ese es el problema de cuando los gurúes de los gobiernos nacionales creen que la simplificación administrativa es necesaria para facilitar la inversión y incrementar el desarrollo. Sin embargo, lleva junto a otro mensaje escondido, aquel que tiene que ver pues con la sobrevaloración de las obras y con complejos sistemas, de forma tal que claro, nadie ve. Cuanto menos controles tengas, tienes el mayor espacio. Ahora, entonces, ¿qué resulta? Que los colegios profesionales solamente intervenimos para controlar las edificaciones, los edificios conocidos que se construyen en las ciudades y para un número reducido de ciudades, como lo he mencionado. Todo el resto linda en la informalidad, en la autoconstrucción, sin control, y es el campo, lamentablemente, de aquellos que fungen ser políticos o quieren convertirse en políticos para llegar a la esfera de poder. ¿Qué es lo que debería hacerse? O sea, ¿cómo deberían hacerse las cosas? Porque, digamos, hemos llegado a un punto en el que el presidente sale ayer, lanza un mensaje, y uno debería suponer que ya ha habido algún nivel de coordinación para empezar con los colegios profesionales. Es decir, vamos a enfrentar el reto de la reconstrucción, que significa no solamente reconstruir las cosas a como estaban, sino volver a hacer las cosas bien hechas, que es el gran reto, porque no estaban bien hechas. Es decir, si uno ve, por ejemplo, lo que ha pasado en ciudades como Trujillo, en la misma Piura, peor todavía en Guarmey, que la ciudad prácticamente ha sido arrasada por el agua, ahí algo está mal desde el origen, ¿no? Que yo no sé si es la ubicación de la ciudad o la manera como se ha trabajado el tema de las quebradas y las canalizaciones, que es lo que decían estos ingenieros chinos que han hecho obras increíbles en la China y han estado trabajando en Ecuador y que ahora y que ellos llamaban la atención sobre eso, que hay que hacer un diagnóstico de cuál es el peor escenario que podrías tener y sobre la base de ese diagnóstico ahí hacerle el diseño. Mire, ¿no? en primer lugar, nosotros tenemos que saber que nuestras ciudades obviamente provienen algunas desde la colonia y por lo tanto cada generación o cada gobierno lo que tiene que hacer es el diagnóstico adecuado para hacer el manejo del territorio. Las ciudades están ubicadas en ese sitio y lo que uno tiene que hacer es analizar, hacer un diagnóstico territorial de todo el entorno territorial para proponer las medidas adecuadas. Eso es lo que enseña la gestión de riesgo. Si en algún momento se da lo que hoy hemos vivido, de intensas precipitaciones, se tiene que construir la infraestructura adecuada para que las aguas residuales en exceso deriven hacia otras áreas.
Eso no es extraño para nuestro país. Claro, pero lo que es increíble es que cuando uno los escucha hablar a ustedes, digamos, está claro, bueno, no en todo el país que es lo que debería ocurrir, pero por ejemplo en ciudades como Lima hay análisis, hay diagnósticos, hay propuestas de lo que hay que hacer. La pregunta es ¿por qué no se hace? ¿O por qué no se hacen las cosas correctamente? ¿No? O sea, por ejemplo, insisto en la pregunta, ¿a ustedes no los han convocado todavía? Definitivamente yo les quiero decir que al Colegio de Profesionales, a pesar de enviar nuestros ofrecimientos al Comité de Emergencia, como también a la Oficina del Primer Ministro, no hemos sido convocados. Hemos recibido una llamada telefónica como un gesto en algún momento para invitarnos, pero todavía no nos han invitado a participar. No hemos participado en ese proyecto de ley. Que tendríamos mucho que comentar. Si gusta podemos pasar al tema de lo que podría significar un modelo de reconstrucción, porque también les tengo que decir, en el país sí tenemos experiencia de reconstrucción. Cuando se produjo el sismo del 70 en la región de Ancash, se creó el CRIRSA, y esta comisión de reconstrucción es la que dio paso no solamente a la nueva ciudad de Huaraz, sino, interesante, el caso de Chimbote, que luego no ha tenido los efectos de inundaciones como lo tuvo en los años anteriores. Pero también hubo una experiencia en Forsur, que también tiene algunos aspectos positivos y negativos, y entonces sobre esa base debería evaluarse para ver cuál es el mejor modelo. No manejarse como una carta oculta, por favor. Hoy, en el marco de la transparencia, en el debate público, en la necesidad de que todo sea sostenible y que además, principalmente, la población entiende el proceso, es necesario que sea transparente. ¿Por qué tiene que ocultarse? ¿Por qué tiene que lanzarse un discurso en el cual no se diga en qué consiste esencialmente este proyecto de ley? ¿Por qué tenemos que enterarnos a través de lo que vamos a escuchar en el No, claro, además que se enteren los que tendrían que estar directamente involucrados, no solamente en la ejecución, sino en la elaboración y nuestra preocupación. O sea, porque hubiera sido otra cosa ver al presidente acompañado de los colegios de profesionales, de arquitectos, de ingenieros, de los constructores, ¿no es cierto?, incluso como decía el arquitecto acá, de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, de toda la gente que va a estar implicada, y además de la gente que ha estado trabajando el tema de prevención. Es decir, como un mensaje de acá, vamos a incluir la gestión de riesgo en lo que vamos a hacer de acá para adelante, ¿no? Yo nunca voy a negar de las buenas intenciones de nuestro presidente y de nuestras autoridades nacionales. Nuestra preocupación es que cuando eso se lleva al terreno, no es precisamente el mejor modelo. Nosotros vemos el caso de Chinchero. En este tema se van a tener que construir en nuevos territorios. En Chinchero se ha pagado $27 metro cuadrado, en el cerro, en partes altas, $27 metro cuadrado, por favor. Acá se tiene que hacer algo parecido. ¿Por qué no se transparenta esos procesos? La experiencia no solamente de Chinchero, más todo lo que ya se ha discutido, la experiencia de Nuevo Olmos, también tantos misterios. La experiencia de Nuevo Belén, tantos misterios, la experiencia de los Juegos Panamericanos, en donde se ha hecho un proceso de adjudicación no abierto como para la participación amplia de los estudios de arquitectos o de los arquitectos en general. Entonces, ¿por qué a la luz de eso nos preocupa? Cuando todas las decisiones y los actos no se transparentan en forma adecuada. Bueno, yo le agradezco muchísimo al arquitecto José Arispe, presidente del Grupo Arquitecto de la Región Andina, y al arquitecto Arturo Yepa Banto, decano del Colegio de Arquitectos Nacional del Colegio de Arquitectos, y yo creo que estamos en un momento en el que es posible tomar decisiones correctivas. Es decir, si vamos a hacer las cosas bien, tienen que estar involucrados los colegios profesionales, toda la gente involucrada en la construcción, tiene que haber transparencia, eso es evidente, lo que el país exige, pero tiene que también incluirse en la gestión de riesgo. Es decir, ese tiene que ser el mensaje de que no solamente vamos a reconstruir a las cosas como estaban, porque estaban mal hechas, sino hacerlas bien, ¿no? Yo quiero transmitir, antes de pedirme un sentir de nuestros arquitectos que están trabajando en todo el país, porque yo siento con mucha simpatía cuando el arquitecto de las regiones reclaman con todo derecho la obligación de poder participar en este proceso de reconstrucción, porque no solamente es limpiando las calles, porque eliminando el agua, ayudando a los afectados, sino también quieren participar. Y entonces yo siento con simpatía cuando desde La Libertad el decano regional nos dice: caramba, hemos logrado que en el comité nos escuchen, ahora somos como unos veedores. O sea, miren cuánto valor tienen. Y ellos lo que nos piden es
El dolor lo sentimos nosotros, el sufrimiento No, lo sentimos además, lo más Y importante de todo es que queremos- tienen aportes y tienen respuestas y saben lo que hay que hacer, y así Sí, es a ellos y a lo dicen- que hay que escuchar. y Sí. queremos que en las soluciones también estemos nosotros. Sí, creo que Yo- la yo oportunidad creo, de sí. hablar hoy la tiene el Congreso. Entonces los colegios profesionales y las entidades que te he mencionado, como CAPECO y los trabajadores de construcción civil, están con toda la disponibilidad de aportar, de colaborar. Igual nosotros a nivel del Grupo Andino. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.